¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Muchas gracias por el llamado. No, al contrario, gracias por atendernos. Agustín, te escuché decir, corregime si por ahí no es textual, que para vos el PRO ya está muerto, que está acabado, que no existe más como fuerza política. Sí, lo que vamos a ver es lo que pasan con esos cadáveres que todavía tienen espasmos, que todavía tienen actos reflejos, pero son solo eso, actos reflejos. Vamos a ver una serie de movimientos en los próximos días, en las próximas semanas, pero como fuerza política yo creo que ya está acabada por varios motivos. Por un lugar, porque no tiene ninguna alternativa política para ofrecer, se ha quedado sin relato político, sin una oferta atractiva. No se sabe muy bien por qué uno debería votar al PRO, ni siquiera en su bastión, por eso salieron terceros. Por otro lado, en términos estructurales, han perdido precisamente lo que era su cuartel general, su gran bastión, la ciudad de Buenos Aires, donde gobernaron 17 años. Y hoy no pudieron retener, o mejor dicho, el domingo pasado no pudieron retener ni una sola de las comunas. Y por otro lado, en términos simbólicos, el PRO perdió el capital simbólico con el que nació. Esto es muy importante de entender. El PRO siempre fue un partido joven, un partido fresco, un partido creativo, innovador, un partido urbano, un partido que era muy atractivo en términos de la imagen y de lo que vendía en la época incipiente de las redes sociales, un partido tecnologizado. Bueno, terminó finalmente el PRO peleado con la inteligencia artificial, con los memes, con la lógica de Twitter, con la lógica de X. Entonces es un partido que incluso ya no tiene identidad simbólica propia. Yo creo que en el PRO hay gente muy buena. Yo cuando no había otras alternativas, lo digo, voté al PRO, y creo que esa gente buena va a ir yéndose rápidamente hacia la Libertad Avanza en los días, las semanas y los meses que vienen. Agustín, estamos de acuerdo que el PRO, como síntesis, no es el kirchnerismo. Obviamente que no, pero el PRO nunca pudo consolidar una ideología política claramente confrontadora con el kirchnerismo. El PRO, en términos económicos, cuando tuvo el poder, lamentablemente no hizo las reformas económicas que se esperaba que hicieran, se mantuvo el déficit fiscal, la rebaja impositiva que se esperaba no se hizo, se continuó con un modelo de inflación, endeudamiento externo, es decir, económicamente no fue un cambio, por eso perdió las elecciones Macri frente a Alberto Fernández. Y en términos culturales, todo el relato hegemónico del kirchnerismo también siguió en pie. El relato setentista, el poder debe de Bonafini, el curro de los derechos humanos, la hegemonía del feminismo radical, la ideología de género. La cuestión del aborto, el que la trajo fue Mauricio Macri en el año 2018 porque le convenía para tratar de tapar los problemas económicos que se vivían en la Argentina en aquellos años. Es decir, fue un problema cultural haber continuado con los principios kirchneristas durante la era Macri, porque al PRO esas cuestiones no le importaban. Yo me acuerdo que incluso, porque insisto con esto, hay gente muy buena en el PRO, por ejemplo, Lo Pérfido, en su momento fue echado del puesto que tenía hace años atrás, ¿no? Cuando dijo que él no consentía la mentira de los 30.000 desaparecidos. Sí. ¿Cómo olvidarlo si lo hizo por primera vez? Ahora me acuerdo porque pasó muchos años. Lo hizo por primera vez en un evento que organizamos nosotros en Pinamar, nuestra productora, y lo dijo ahí, y yo estaba en la mesa, y le cayeron, pero rayos y centellas. Exacto. Y yo hablaba con mis colegas y le decía, bueno, a ver, tiene una visión, lo argumenta, aporta documentación y datos, no hay por qué enojarse, ¿no? Claro, máxime cuando los datos del Estado Nacional apuntaban a un número que nunca superó los 8.961, pero bueno, no nos vamos a meter en ese tema ahora. No, el punto es el ejemplo. Está bien, Agustín, ahora pensemos juntos. Es bien interesante lo que decís, no lo voy a negar. Ahora, el discurso y la narrativa de la Libertad Avanza, poniendo de manifiesto esto, está trabajando muy bien en macroeconomía, el hecho de tener un presidente economista hace que muchos argentinos empecemos a entender más de economía de lo que entendíamos antes, pero
No hablemos solamente de la forma, porque con la forma si nos corremos, yo tampoco tengo unas formas espectaculares, no me voy a golpear el pecho por eso, pero la manera de comunicar no puede hacer que de tan insistente y tan ruidosa se acabe rápido, así como el PRO en 17 años, vos decís que ya está acabado. Se entiende lo que digo, ¿no? Sí, pero yo creo, y te lo dije hace algunas semanas en la televisión, cuando tuviste la Sí. gentileza de invitarme, yo creo que las formas de Mauricio Macri estaban muy bien para Suecia, estaban muy bien para un país donde uno no se enfrenta a una fuerza Pero, populista de perdón, izquierdas. Agustín, yo no hablo solamente de Mauricio Macri, hablo de las formas en general, la investidura presidencial, todo. Sí, Incluso ayer el presidente dijo, che, desde el punto de vista de la forma, ¿no hubiese correspondido que me llamara Macri? Yo dije inmediatamente que sí. sí, De lo vi, hecho, lo vi, de lo vi, hecho, lo si vi, yo lo vi. tuviera oportunidad de hablar con Macri, le diría, expresidente, por favor, reconozca la victoria de la Libertad Avanza, es lo mínimo que puede plantear desde el punto de vista de las formas, ¿no? Mira, las formas son fundamentalmente una cuestión de gusto. Las formas son un asunto estético. Acá lo que importa en este momento en la Argentina son los contenidos. Las formas no han sido las que han bajado la inflación, las formas no son las que están bajando los impuestos, las formas no son las que consiguieron el equilibrio fiscal, son los contenidos de ideas que se transmiten a políticas públicas. Entonces, uno le puede gustar más o menos las formas, pero al final del día, en política, en un país como la Argentina, insisto, lo que más tenemos que mirar a la hora de votar son los contenidos. Y va a ocurrir que siguen elecciones muy importantes, el 7 de septiembre en provincia de Buenos Aires, y ahí se va a dar la madre de todas las batallas. Por eso es que sería muy bueno que la gente del PRO advierta qué es lo que ha pasado el domingo pasado y empiecen a tomar cartas en el asunto de manera razonable. ¿Qué significa de manera razonable? Pues bueno, no están en condiciones de hacer exigencias con un poder que ellos creían que tenían, pero no lo tienen. Sería muy bueno que apoyen, como dijo Santilli, sin condicionamientos, que adhieran sin condicionamientos a lo que podría ser una enorme derrota para Kicillof. Eso va a ser fundamental de cara a octubre. Y para eso los contenidos son lo que más importa, más allá de las formas. Porque nosotros podemos tener un candidato de Kicillof con muy lindas formas y podemos confundirnos e ir a votar porque nos gustaron sus maneras. El problema no son las maneras ni las formas, son las ideas y los contenidos. Eso es lo que más claro tenemos que tener. Por ejemplo, el gobernador Axel Kicillof acaba de, ¿cómo decirlo?, convalidar la idea de que en la legislatura se aprueben las reelecciones indefinidas de legisladores, no sé si la palabra es indefinidas, pero vuelvan a poder ser elegidos gente que por ley y por norma, intendentes y legisladores ya no podrían haber sido elegidos. Supongo que la Libertad Avanza y todo el PRO deberían oponerse a eso, ¿no? Bueno, la alternancia, a ver, acá en realidad hay dos lógicas que están contrapuestas. La lógica de las instituciones republicanas reclaman alternancia en el poder. Desde una óptica republicana, uno tiene que apostar por el recambio de los dirigentes políticos en puestos de poder. Desde una lógica eminentemente democrática, ahí ya la cosa no es tan clara porque la democracia lo que exige es simplemente la voluntad popular. Entonces, por ejemplo, Bukele en El Salvador, para reelegirse, apeló a una lógica puramente democrática. En los Estados Unidos, por ejemplo, apelan a una lógica republicana para decir, hasta aquí ya llegaste, no podés continuar. Y la Argentina es una república democrática, con lo cual las dos lógicas se entrecruzan. ¿Y cuál es la tuya? ¿Cuál es la tuya? Yo soy más partidario de la alternancia en un país donde Pero las estructuras políticas... recién dijiste que el PRO estaba 17 años en el poder y te pareció una enormidad. Claro, pero como partido político, fíjate vos que esta gente... No. A mí no es que me parezca una enormidad que una fuerza política gobierne durante X cantidad de tiempo si es que la gente lo vota y sus figuras se van recambiando. En el PRO se fueron recambiando las figuras. Tuvimos a Mauricio Macri, luego a Larreta, ahora a Jorge Macri. Me pueden gustar más o menos, pero son personas distintas. Es una misma fuerza política. Lo que uno trata en una república es de que los nombres
nombres de esas fuerzas políticas vayan variando. El problema con una reelección indefinida de un mismo sujeto es que ese mismo sujeto se convierte en un caudillo político y logra tal dominio sobre su propia fuerza política y a la postre sobre la nación o sobre la provincia o sobre el municipio, según cual sea el caso, que lo controla de manera absoluta. Bueno, eso es lo que ha pasado en muchos países y también ha pasado algún tiempo en Argentina, claro. Sí. Agustín, estamos hablando con Agustín Laje, politólogo, director ejecutivo de la Fundación Faro. ¿Cómo ves la idea de económica, la decisión económica, de que se empiecen a usar dólares y que la ex AFIP, Arca, no persiga a quienes usen los dólares, siendo que lo tenían guardado en el colchón? A ver, es sabido que la Argentina es uno de los países del mundo donde la gente más mete los dólares debajo del colchón y eso es porque no confía en la política del país. Así de simple. Hay que tratar de que la política encuentre mecanismos para que la gente se anime a sacar los colchones, que son limpios. Pueden ser negros, pero tienen que ser limpios debajo del colchón. Acá hay una distinción que escuché hace poco que me pareció muy interesante, es la distinción entre el dinero sucio y el dinero negro. Sí. El dinero negro es el que uno no lo declara. Por ejemplo, cobraste tu sueldo, vas y compras dólares para poder cubrirte, por ejemplo, de la inflación en un país casi hiperinflacionario como la Argentina y no lo declaraste. Eso es dinero negro. Sí. El dinero sucio es el dinero, por ejemplo, que viene del narcotráfico, que viene de actividades ilícitas. ¿Y cómo lo diferencias, Agustín? Está buenísimo, pero ¿cómo lo diferencias? Sí, bueno, ahí ya entra una discusión que es propia de los técnicos, de los expertos. Hasta donde yo tengo entendido, la UIF tiene la capacidad para determinar si una cantidad de dinero viene de fuentes ilícitas o si es simplemente que vino de una persona que cobró su sueldo, fue y compró en una cueva para cubrirse de la inflación. Ahí está el Mientras punto. eso se pueda, ese es el punto. Mientras uno se pueda distinguir el dinero que proviene de actividades ilícitas del que no proviene de actividades ilícitas, los mecanismos se tienen que desplegar para que la gente meta la plata en circulación, porque eso va a ser bueno para todos los argentinos. Yo ayer escuchaba a alguien que decía, pero bueno, entonces somos unos giles los que se nos hace un daño a los que sí lo declaramos. Mira, yo creo que es al revés. No se le va a hacer aquí un daño a nadie, al contrario, se va a beneficiar toda la nación porque muchos dólares que no están en circulación se va a poner en circulación y eso va a ser bueno no solo para quien los tiene, sino para todo el resto de la sociedad. Así que ojalá que esos mecanismos se pongan en marcha. Ahora, si vos querés las especificaciones técnicas, ahí ya hay que hablar con un experto, claro. Ok. Agustín, te hago una última pregunta y te agradezco el tiempo. Che, preguntita, ¿estás caminando, no? Porque veo que Mirá, estás un poquito agitado. Sí. No. Sí, exactamente. Yo en este momento estoy en Grecia, llegué anoche, tengo un horario bastante distinto y me vine caminando hacia el costado de la calle para no tener tanto ruido de fondo. Bueno, agradecido entonces doblemente. Te hago una última pregunta. Te hago, no la pregunta, el juego, entre comillas, que el juego dialéctico, que le planteé ayer al presidente Javier Milei. Con respecto a la inteligencia artificial, la fake news que ahora mismo está investigando la justicia en la Argentina. Suponte que hacen una misma fake news con el presidente Javier Milei diciendo, argentinos empiecen a sacar los dólares del colchón porque el dólar se va a 3.000. ¿Vos qué dirías? Mirá, el daño podría ser muy, muy importante, evidentemente, pero yo no lo compararía. Pero también te pueden decir, che, es humor, es un chiste, enterate, son las redes sociales, no las sabés manejar. Bueno, pero vamos a convenir en que la IA que se utilizó para estos videos de Macri y de los Penato, evidentemente era una IA. Es decir, estaba hasta mal hecho. La boca y los movimientos eran robóticos, estaban en bucle, iban y venían siempre del mismo lugar hacia el mismo lugar. Es decir, yo sinceramente no creo que la gente se haya creído eso. Además, hay otro punto acá, que es que las redes sociales son una máquina de mentir, estoy de acuerdo, pero también son una máquina de decir la verdad que actúa muy rápidamente. El PRO reaccionó muy rápido
y se supo muy rápido en las redes sociales de que esos videos eran prácticamente, bueno, como lo has dicho, una broma, en todo caso, de mal gusto. Yo creo que estas tecnologías han llegado para quedarse, y cada vez van a ir a más, y hay que aprender a convivir con ellas y Sí. encontrar, en todo caso, mecanismos para sacar a la luz la verdad. En el caso del meme de Macri diciendo que se bajaba los penatos, la verdad no tardó en salir a la luz ni siquiera 5 minutos. Mm. No tardó ni 5 minutos. Yo no creo, sinceramente, que eso haya cambiado un milímetro la votación de los penatos. Y creo Ujú. que el PRO, vuelvo al inicio, que siempre fue un partido muy fresco, muy joven, con mucha creatividad e iniciativa, tendría que haber buscado otro tipo de respuesta. Ok. Una respuesta donde pusiera casi en tono cómico lo que había pasado, respondiendo con otro tipo de IA, con otro tipo de personaje en pantalla, y la cosa incluso hasta quizás le hubiese salido mucho mejor Muy bien. para ellos. Hay que buscarle una vuelta a esto, Luis, porque esto llegó para quedarse y cada vez va a ir a más. Sí, sí, yo comparto eso, de que llegó para quedarse y que va a ir a más y que tenemos que convivir con ello, comparto plenamente. Agustín Laje, politólogo, director ejecutivo de la Fundación Faro, gracias por atendernos, ¿eh? Gracias a vos, Luis, gran abrazo.